Amén. Qué bueno ver a los hermanos. Vamos a la palabra para avanzar en todo lo que el Señor quiere decirnos. Dice que yo no le pongo un tema por lo general a las prédicas, pero hoy quise ponerle una y le puse: afirmarnos en Cristo produce que pruebas y tentaciones aumenten. ¿Cómo le parece eso? Afirmarnos en Cristo provoca que las pruebas y tentaciones aumenten, ¿cierto? Y antes de hablar del mensaje central, quiero que vayamos a la carta de Santiago, capítulo 1. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ahora vamos al 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Varón nos incluye a todos, ¿verdad? Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido ¿a quiénes? A los que le aman. Y dice el 13, gracias a Dios. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Leímos 1, 2, 12 y 13. Fíjense bien, amigos. Aquí la palabra traducida tentado significa probado. Acuérdense que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, o gran parte del Nuevo Testamento fue escrita en griego. Las cartas de Pablo, Santiago y Juan fueron escritas en griego. Entonces dice, y Pedro también significa, la palabra griega traducida tentado también significa probado. La palabra griega traducida pruebas y prueba, que están en los versículos 2 y 12, es peirasmos, peirasmos. Y la palabra traducida tentado es peirazo. La palabra prueba es peirasmos y la palabra tentación es peirazo o tentado, peirazo. Las dos palabras son muy parecidas en cuanto a la raíz y ambas se refieren a evaluar, examinar, poner a prueba. Ambas son muy parecidas y ambas se refieren a evaluar, examinar y poner a prueba. Ahora bien, en el versículo 2 dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Aquí, ser probado, la palabra prueba nos está diciendo ser probados por el sufrimiento causado por el entorno. Esa es una prueba, atención a eso. Y en el versículo 14, ¿qué dice? Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ahí está hablando de la concupiscencia como una tentación. Ahora yo pregunto, y esto a mí me entristece mucho, porque cuando por lo general yo pregunto por allá, ¿verdad?, por otros lados, ¿qué es concupiscencia? La gente no sabe qué es concupiscencia. Alguno me preguntó alguna vez si era algún cereal o algo por el estilo, literalmente. ¿Y eso es marca de algo?, me dijo un cristiano. ¿Qué es concupiscencia? Los deseos malos. Los deseos malos. ¿Cuántos alguna vez hemos sentido deseo de venganza? Amén. ¿Sí? Un motociclista pasa y nos dice: no sabes manejar,
Anda, ¿verdad, querido Stanley? Sí. ¿Y qué siente uno? ¿Siente el gozo, hermano, usted? Cuando un microbusero se le metió y... Eso es en cuestión de tráfico. O cuando alguien lo traicionó a usted. O cuando alguien no hace lo que usted pide o lo que usted quiere. O cuando un hombre ve una mujer atractiva. ¿Sí? Por lo general eso no les pasa a las mujeres. Aunque cuando ven por ahí a Christian Levy o a el Capitán América, ¿no? Tampoco. Bueno, ustedes sabrán, hermanas queridas, se siente ahí algo adentro de nosotros. ¿Jesús tenía concupiscencias? Sí. Dice el 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Recuerdan cuando Jesús fue tentado? Dice la palabra que Jesús tenía hambre. Hoy que me tienen en un régimen un poco extraordinario, hermano, yo hoy entiendo aquella alabanza de Jesús Adrián Romero que dice: tengo hambre de ti. Pero esa parte ya la entendía yo cuando dice: hambre que duele, que debilita, que desespera. En este caso no es por él, es por la comida. No estoy comiendo pan, imagínense, ni pan ni tortilla. Yo que me comía 4 tortillitas, hermanos, con el pollo, hoy nada. Así que a las 4 de la tarde yo estoy muriendo de hambre. Entonces, Jesús fue tentado, pero acuérdense que Jesús era 100% Dios, pero también 100% hombre. Y ese es un misterio que yo ni siquiera podré entender nunca. Cómo el Espíritu Santo hizo que un hombre nunca pecara. ¡Qué maravilla! Y lamentablemente muchos no disfrutaron a Jesús. ¿Se enojó Jesús alguna vez? ¿Sí? ¿Cuándo? En el templo. ¿Cómo le hizo, hermano Carlos, para enojarse y no pecar? ¿Cómo le hizo? Porque por lo general no lo pensamos, no lo decimos, pero lo pensamos. Y por ahí dice alguien: ya pequé porque lo pensé. ¿Cómo le hizo Jesús, para decirles a todos ustedes, con todo respeto quiero decirles, queridos fariseos, pero ustedes son una generación de víboras? Y no pecó cuando le dijo eso, porque todo está en el corazón. Según esté en nuestro corazón, estarán nuestros deseos. Según alimentemos nuestro corazón, estarán nuestros deseos. Pero bueno, hoy la palabra no es la tentación, pero quería tener un contexto de eso. Dice en el versículo 2 y al 12, siempre en Santiago, se habla de la prueba. Y en los versículos del 13 al 21 se habla de la tentación. En cuanto a la prueba, debemos, seamos un poco más humanos, deberíamos soportarla amando al Señor a fin de obtener la bendición, que es la corona de la vida. Esa es nuestra bendición más grande, ¿sí? Estar un día, obtener la corona de la vida que Él ha prometido para los que le aman. Y número 2, en cuanto a la tentación, debemos resistirla recibiendo la palabra implantada a fin de obtener la salvación. Esto es la salvación de nuestras almas. El versículo 21 siempre de Santiago dice, 1:21 dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y toda abundancia de malicia, recibid por mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Ok, vamos al versículo 14. Dice, sino que ya lo leímos, ¿verdad? Sino que cada uno es tentado según su concupiscencia. Entonces dice el 15:
entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. En este caso, una muerte espiritual, ¿cierto? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. En este caso, cuando se refiere a muerte, está hablando de la muerte espiritual de la persona. ¿Ok? Bueno, el tentador es el diablo, el padre del pecado. Primera de Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es del diablo, santo Dios, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras de la carne. Fíjense bien, hay dos tipos de vivir el pecado, porque ustedes saben perfectamente que aquí todos pecamos. ¿O no hay alguien que no peque? Bueno, todos pecamos. Pero una cosa es vivir pecando y la otra cosa es vivir en pecado. Una cosa es vivir pecando y la otra es vivir en pecado. Yo voy a pecar todos los días. La tentación va a estar en mi vida todos los días, cada minuto si fuera posible, cada hora, todos los días. Y a veces voy a lograr salir avante y a veces no. Eso tienen que saber. A veces voy a lograr bendecir al motociclista que me pasó golpeando el espejo. A veces voy a decir, pero espérense, que el Señor lo bendiga. Pero ese es el resultado de haber orado y de haber hecho muchas cosas, de haber estado en la presencia de Dios. Porque eso no se logra solo con la fuerza de uno. Y hay días en los que le voy a decir que Dios lo bendiga, pero queriendo decir otra cosa. Todo está en el corazón. Hay días en los que la ofensa la voy a recibir y voy a recordar que la palabra dice que el que pasa por alto la ofensa es sabio. Y voy a decir, bueno, está bien, el Señor se encarga. Y hay días en los que no lo voy a lograr. Pero yo entiendo que he pecado, pero ahora mi estilo de vida no es en pecado. Hay muchos ejemplos de eso. Por ejemplo, hay hombres, y no quiero ser tan grosero, vamos a decir algo que no sea tan socialmente grave. Vamos a ver. Hay gente que dice malas palabras. Entienden qué es malas palabras, ¿verdad? Y una de las drogas más difíciles de quitarse, hermanos, es las malas palabras. Porque fluyen. Pero cuando nuestro estilo de vida reconoce, comienza a caminar en Cristo, entonces ahora ya no vivimos esa vida de pecado diciendo malas palabras. De vez en cuando se nos sale alguna, para los que tienen esa concupiscencia. Obviamente no diré que levanten la mano, pero decía un amigo, descubre si es malcriado cuando te golpeas el dedo chiquito en la pata de la cama. ¿Qué es lo primero que viene a la mente? No lo sé, hermanos, no lo quiero comprobar. Pero uno va caminando tranquilamente. Lo primero que le venga a la mente es su victoria o su concupiscencia. Entonces, ay, hijo de la mañana, ay, Señor, pecaste, pero ya no vives en pecado. Porque aquí es, y fíjate que ese MW y no hay nada que me haga sentirme mal, no culpable. Porque la culpa no viene de Dios, Cuidado. El Espíritu Santo nos confronta, pero no nos hace sentir culpables. Cuando tenga culpa de algo en lo que recayó, repréndala en el nombre de Jesús.
Cuando venga la culpa por algo en lo que usted había dejado de, y de pronto es como viene el enemigo y le dice a usted, si sos pura paja, ¿no? En el nombre de Jesús reprendemos al enemigo. Podemos hacerlo. Y entonces ya podemos decir, estoy caminando diferente. Ya no vivo en ese pecado, sino que de vez en cuando peco, pero bendito el Señor, que dice la palabra, que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Hermanos, hay que saber hasta la solución a la hora del pecado. La palabra nos da la solución hasta cuando caemos, hasta cuando tropezamos, cuando resbalamos o cuando pecamos, para hablarlo claramente. Tengo una noticia que darles, o algo que lo escribí acá. Queda claro entonces que las tentaciones vienen del enemigo. Fíjense bien. Porque aunque las palabras se parecen, no son la misma. La palabra tentación, hay algo que no les leí. Acá está, en el 13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. El 13. Entonces, si la tentación no viene de Dios, ¿de quién viene, hermanos? Del enemigo de nuestras almas. Pero hay algo que sí viene de Dios: las pruebas. La tentación viene del enemigo, pero las pruebas vienen de Dios, pero entre paréntesis lo puse. Ambas son permitidas por Dios. La prueba viene del Señor, la tentación viene del diablo, pero Dios la permite. No es que a Dios se le escape y diga, bueno, Mario, ahí espérame, ahí luego ve. No es eso. Las tentaciones vienen del enemigo y las pruebas vienen de Dios. Ambas las permite Dios. En nuestra vida cristiana somos probados por dos categorías de cosas. La primera, la categoría que es positiva, y la segunda, obviamente, la negativa. La primera categoría incluye las pruebas y los sufrimientos que nos examinan y nos ponen a prueba para que se manifieste nuestra condición delante de Dios. La segunda categoría, la cual es la negativa, esa incluye la tentación. Y para terminar con ese punto de la tentación, el enemigo usará, hermanos, lo que sea para hacernos caer. El enemigo de nuestras almas usará gente, cosas, eventos para hacernos caer. La prueba viene de Dios, la tentación del enemigo, pero Dios las permite. Entonces eso nos lleva al primer versículo que yo escribí aquí para entrar ya a la segunda parte del mensaje. Salmos 139, 23 y 24. Salmos 139, 23 y 24. Dice lo siguiente: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. ¿Qué dice lo demás ahí? Lo leemos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. ¿Qué dice esa palabrita? Pruébame. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y la siguiente parte del 24 dice: y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Job 23:10, y vamos a juntar los dos versículos en la idea, obviamente, ¿verdad? Mas, ¿quién? Él, pronombre. Hemos estado en una terrible clase de gramática, hermanos, y bueno, ya salimos de eso, gracias a Dios. Artículos, pronombres, adverbios, etc. Mas Él, pero sirve, mira, nena, sirve.
Mas Él sirve de todas esas desveladas que he tenido, ayudándote a hacer tus tareas, porque al revés. Mas, levantándote temprano, mi vida, para que, al revés, hermanos. Mas Él conoce mi camino, decía Job. Me probará. Tengo una revelación, como dirían aquellos, que decirles, hermano. Una nueva revelación. A ver de dónde sacan eso, pero aquí lo vamos a usar así como un sarcasmo inteligente. Tengo algo que decirles. Nos van a probar, querramos o no. Dios nos va a probar sí o sí. Creí que sonreirían. No, mira. Por la mascarilla no lo vi. Dios nos va a probar. Mas Él conoce mi camino, me probará. Pero la última parte es la parte maravillosa, la que nos da esperanza, la que nos alegra, nos da aliento. Y saldré como el oro. Aleluya. Saldrás como el oro. Entonces, el salmista decía, examíname. ¿Recuerdan lo que quería decir esa palabrita de arriba? Peirazo, o como sea, significaba evaluar, examinar, poner a prueba. Entonces el salmista dice, Señor, examíname y conoce mi corazón. ¿Cuántos tienen un corazón perverso aquí? Qué tremendo, ¿verdad? A mí me hubiera gustado cambiarle esa palabrita y ponerle mi corazón es engañoso. Hasta ahí se hubiera quedado. ¿Para qué le puso más? ¿Sí? Jeremías, ¿pudieran buscármelo? La versión Reina Valera. ¿Sí? No, perdón, Biblia de las Américas. Es parecido. Más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? La versión 60 dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, ¿cierto? Y sin remedio. Pero la versión 60, gracias. Engañoso es el corazón, correcto, más que todas las cosas. Hasta ahí. Pero no es como yo diga, es como la palabra dice. Perverso. ¿Quién lo conocerá? Entonces, queridos hermanos, ni siquiera nosotros conocemos a profundidad lo que hay en nuestro corazón. Fíjense bien cómo oramos nosotros, Señor, o cómo hablamos. ¿Qué decimos los predicadores? Harold, examinate el corazón. Hermano Miguel Ángel, examine ese hombre el corazón. Yo hoy me voy a examinar el corazón. Hermanos, si yo me examino el corazón espiritualmente hablando, solo me voy a encontrar lo más o menos. Pero cuando tenemos el carácter de decirle al Señor, Señor, tú examíname y tú conoces mi corazón, corremos el riesgo de salir faltos. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. 1 Corintios 10:13, hablando de la tentación, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Hebreos 2:18 dice, pues por cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hebreos 2:18. Pues por cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer
a los que son tentados o puestos a prueba. 2 Corintios 4, 16, 18 dice: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce, verbo en presente, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Pero es inevitable. Los exámenes de sangre de alguien han salido altísimos. Probablemente hay cosas que no sé. Ayer nos reuníamos con alguien, con mi esposa, y nos da una noticia tremenda, una historia de su hijo que no esperaba, algo tremendo, algo en lo que esa persona lloraba, algo triste, algo muy triste. Y más que hablar de las pruebas que podamos atravesar, es que nosotros nos vayamos esta tarde con el corazón lleno de esperanza. Miren, hermanos, hay pruebas que nunca nos imaginamos tener que van a llegar a nuestra vida. Probablemente la prueba sea que usted está enojado con alguien por algo y ese enojo no se va. Probablemente la prueba sea que usted está completamente desilusionado. Probablemente la prueba sea que usted no quiere saber nada más, nunca más de algo. Probablemente su situación sea económica. No lo sé. Lo que sí tiene que saber usted es lo siguiente: que cuando usted decide congregarse, servir al Señor, apartarse lo más que pueda de lo malo para vivir en Cristo, hay alguien que no se va a quedar tranquilo. Cuando usted decide, yo me acuerdo con Daniel los primeros meses que empezó a venir a la iglesia junto con Carlos. Daniel tiene una moto y venía un domingo y el siguiente domingo no venía, y tampoco el siguiente domingo venía, y cuando ya alguno ya falta 2 veces, yo me pongo como a preguntar qué está pasando. Y entonces Daniel me decía: fíjese que la moto se me arruinó el domingo antepasado y la moto se me arruinó también el domingo pasado. Y bien raro, pastor, porque toda la semana la moto ha estado bien. Ahí, pues, te lo pongo, Daniel. Ahí vas a disculpar que estoy contando. Sé que no tienes problema. Y un día le dije a Daniel: quiero que sepas que el otro domingo la moto también se te va a arruinar. Uy, qué malo. No es malo. Es que cuando usted decide, cuando usted se determina en jalar a su familia para llevarlos el domingo, prepárese. Escúcheme bien lo que le digo. El día del evento de matrimonios fue un día con Andrea complicado, con el carro. Hicimos cola en un negocio para comprar comida. Pasaban los minutos y no nos atendían. De ahí otra cosa, de ahí otra cosa. Y Andrea me dijo: hoy en la tarde va a pasar algo bueno porque nos están probando. Pero quiero que lo vea con ojos espirituales. Yo sé que ustedes lo saben. No es nuevo lo que les estoy diciendo. Probablemente lo vivan el próximo miércoles, que ha dispuesto usted conectarse en la oración, y va a llover duro y el tráfico se va a poner terrible y algo va a pasar. Pero cuando decidimos
cambiar, porque esa es una decisión que solo yo puedo tomar por mí, fortalecido por el Espíritu Santo. Yo no puedo hacer que Andrea cambie, ni ella puede hacer que yo cambie, ni ella puede hacer que sus padres cambien, o sus padres no pueden hacer que ella cambie. Solamente hay una cosa que nos cambia, cuando el Espíritu Santo nos convence. Pero también a veces nos pasa algo, nos convence, pero seguimos bravos y decimos, ya te entendí, Espíritu Santo. ¿Sabes qué? No tengo ganas. ¿Cuánto les ha pasado? ¿Solo a mí? No, nos ha pasado. El Espíritu Santo nos habla, nos redarguye, yo lo entiendo, soy convencido, pero no quiero. Ese es el mundo real en el que vivimos. Porque lastimosamente, y agradecemos a los predicadores que nos dicen, y el Espíritu Santo te va a convencer, y entonces comenzarás a ver la gloria de Dios, y tendrás una nueva vida, y todo será maravilloso. No, señor hermano predicador, a veces no es así. A veces el Espíritu Santo me convence, pero no tengo ganas de hacerlo. Pero la decisión la tiene que tomar usted por usted mismo y esperar. Hay días en los que las emociones no nos dejan. Hermano, yo siempre voy a compartirles de la realidad de la vida. La Biblia es maravillosa, es la palabra de Dios. Gloria a Dios por ella. Bendita palabra de Dios. Pero hay días en los que no tenemos ganas de hacer lo que está aquí. Él sigue siendo mi papá y tu papá y su papá, y sigue amándonos, aunque seamos rebeldes. A veces somos así. Y bendito el Señor, que Él no es como mi esposa en general, o como mi familiar, o como mi papá y mi mamá, que a veces me quieren cuando estoy de buenas. Dios no es así. Dios me ama, reckless love, incondicionalmente. La incondicional no es la de Luis Miguel, el incondicional solo es Él. Él me ama, esté como esté. Soporte la tentación o no la soporte. Venza la prueba o no. Él me ama así. Y me amará siempre. Y entonces el Espíritu Santo viene otra vez. Y soy capaz de pedir perdón. Dice el Salmo 34, 19, muchas son las aflicciones del justo. Que yo sea bravo no quiere decir que sea injusto. Que yo tenga una concupiscencia, como me decía William siempre. La gente se enoja porque yo peco de otra forma diferente a la de ellos. ¿Te acuerdas cuando me decía eso? Yo aprendí mucho de William. Hay tantas frases que yo guardo en el corazón. William me dijo esa vez, la gente se enoja conmigo porque yo peco de una manera diferente a la de ellos. Que yo tenga alguna concupiscencia que no he podido vencer, porque iglesia, apúntenlo, hay concupiscencias que por más que querramos, probablemente no podamos vencer. Y vamos a tener que vivir acostumbrándonos a que a veces vamos a resbalar, pero 7 veces cae el justo y el Señor lo vuelve a levantar. Y punto. Quien no nos levanta es la gente. Una vez me dijo William, ven. Me iba a llevar a un evento y me dijo William, conozco a alguien allí que no te cree lo que decís. Ya yo he nacido de nuevo, hermanos. Nací de nuevo en el 2010. No lo olvides. Y me dijo William, hay alguien que no te cree, no cree en lo que hablas ni lo que decís. Y me dijo William, ¿qué puedes hacer? No puedes hacer nada. No es malo, me dijo, que de vez en cuando alguien no crea en ti, para que no se te olvide, el único que es verdadero y fiel es Cristo. Hermanos, la gente nos va a medir por quien fuimos, porque no les interesa lo que somos ahora. Hay mucha gente que nos va a medir por lo que fuimos, por lo malo, por los errores que cometimos. Pero fiel es Dios. Paren de contar. Pero fiel es Dios.
y muchas son mis aflicciones, pero de todas ellas me librará el Señor. 40:31 de Isaías dice, pero los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán sus alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y el 41:10 de Isaías dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalezco. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hermanos queridos, hubieron dos hombres, uno puso su casa sobre la arena y otro sobre la roca. Vinieron vientos y todo lo que ustedes ya saben. Vamos a ser probados, pero el Señor les dice hoy, no temas, porque yo estoy contigo. Van a haber enfermedades, habrá situaciones en las que tendremos que despedir gente. Habrá situaciones, hermanos, ni siquiera sé qué más poder decirles. Solo puedo decirles que la vida no es fácil. Enfermedades, divorcio de hijos yéndose para Estados Unidos y no saber dónde están, familiares detenidos injusta o justamente por la policía. Es que no vivimos en Noruega, hermanos, no vivimos en Suiza, vivimos en un país donde esto que estoy diciendo pasa. Inseguridad, delincuencia, corrupción, hijos separándose, usted después de no sé cuántos años perdiendo el amor por su pareja, enfermedades que no nos esperábamos, diagnósticos, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Cada año que va pasando, como dice el versículo anterior, nuestro hombre exterior se va desgastando, porque los años pasan, porque las secuelas comienzan a llegar, los años van pasando. A algunos ya les duelen las rodillas, ¿cierto? ¿O no? Y no es porque estén gorditos, pero en la rodilla. Dice la palabra que nuestros años son 70 y los más robustos 80. Y si el Señor da más vida, pues, pero nadie va a pasar de los 110, ninguno vamos a pasar. Mi consejo es, para terminar, sirvan al Señor, amen al Señor. Hermanos, si tienen algo por qué pedirle perdón a alguien, háganlo. Perdónense, apóyense, ámense. ¿Vieron la noticia de este muchacho de apellido Urrutia, de la iglesia Josué? Se subió a un carro, lo asesinaron y lo lanzaron allí en el Boulevard Monseñor Romero. Yo vi la foto del joven de la iglesia Josué. Yo no le calculo más de 25 años al muchacho. No sé si alguien conoce mejor la noticia. ¿Quién es? 22. Yo pienso en la familia, la mamá, el papá, si tenía, probablemente. Las pruebas van a llegar. Sí o sí van a llegar. Que no nos detengan para servir al Señor. Servirle a Él traerá más pruebas, pero somos valientes. No dejaremos de servirle, no dejaremos de amarle, porque sabemos que esto es momentáneo. Un día estaremos con Él por la eternidad. Esa es nuestra oración y nuestra fe. Padre, muchas gracias por tu misericordia.